El Semillero Creativo de Radio en Cuauhtémoc, Chihuahua presenta Buenas tardes, somos el Semillero Creativo de Radio Cuauhtémoc. Hoy estamos con la maestra Norma Reza y el profesor Adam Díaz, quienes nos van a hablar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para ustedes, ¿por qué se conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer? Bueno, pues ese día se va a establecer después de la solicitud de grupos de mujeres, de movimientos feministas, de políticas públicas, donde se hace la petición y finalmente la Organización de las Naciones Unidas va a establecer este día, y sobre todo porque se va a basar en el asesinato de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en 1960 en la dictadura de Trujillo, en República Dominicana. Si vemos, pues fueron muchos años, ¿verdad?, para que finalmente se pudiera establecer este día para la erradicación de la violencia. Efectivamente, el acto se efectúa en 1960 en República Dominicana, pero no es sino hasta 1999, 99, sí, cuando una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas hace una proclamación para poner el Día Internacional del Combate o la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, precisamente por un acto que había sucedido muchas décadas atrás. De hecho, en América Latina se estaba ya conmemorando desde 1981 por estos altos índices que tenemos de violencia en todo lo largo de nuestro continente, en estos países, y como fue un asesinato, ¿verdad?, que impactó en todos los países, entonces desde entonces ya se estaba conmemorando en esta fecha, recordando toda esta labor, el activismo que hacían las hermanas Mirabal en República Dominicana, y pues en especial, ¿verdad?, cómo termina con el asesinato de las hermanas, y pues es hasta 1999 que se va a establecer. ¿Por qué se relaciona el crimen de las hermanas Mirabal con esta efeméride? ¿Por qué se relaciona? Bueno, yo creo que las características en las que va a suceder esta violencia vienen de alguna manera a impactar este hecho de violencia en nuestro continente, sobre todo porque la manera en que se va a realizar la violencia, la tortura, la manera en que se va a efectuar la violencia hacia las mujeres, viene de alguna manera a establecer, ¿verdad?, que hay que puntualizar la manera en que se está violentando, que es muy diferente la violencia que se da en otros sectores o en otras personas. Por eso es que se va a establecer, porque si nos ponemos a hacer un análisis de la manera en que fueron asesinadas, estamos llegando ya hasta la tortura, ¿verdad? No es buena ninguna violencia, pero la manera en que se violenta a las hermanas Mirabal, pues es una manera, de alguna manera, extrema de la violencia sobre personas que, aunque son activistas, igual que muchos varones que estaban en los mismos grupos de resistencia a una dictadura, la manera tan cruel en que se va a efectuar, pues viene a marcar una pauta para que se denuncie. Y es por eso que se va a relacionar con este día, porque se está pidiendo la eliminación de la violencia en todos estos países, claro, no solo en Latinoamérica, también en Europa, ¿verdad? Pero pues aquí en América tenemos de los más altos índices, 14 de los países con altos índices de violencia, ¿verdad?, más que en Europa. Entonces, lo que se trata es esta erradicación de la violencia, luchar por los derechos humanos, y es donde se hace esta relación. Y sobre todo hay que recordar que el objetivo o la finalidad que tenían las hermanas Mirabal era el derecho y el reclamo de sus derechos. Lo único que ellas estaban haciendo era exigir al régimen autoritario de Trujillo los derechos que tenían ellas
como mujeres. Entonces, por eso existe esta relación del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con los hechos ocurridos en 1960. El grupo de mujeres, ellas tres principalmente, las hermanas Mirabal, reclamaban sus derechos. Y la forma despiadada, cruel, deshumana, en las cuales se les fue asesinadas a las tres, contribuía a la relación del día con la efeméride tal cual. Por eso la ONU, a través de la Asamblea que se hace en 1999, decide proclamar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tomando como referencia este hecho décadas atrás. Porque hay un día en específico del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y no contra el hombre. Bueno, existe de hecho un día en contra de la violencia, pero no dice que es en contra de la violencia de la mujer o del hombre, es en contra de la violencia en general, que a nivel internacional se conmemora el 2 de octubre. Pero existe un día específico que busca la erradicación o la eliminación de la violencia contra la mujer, precisamente por la forma en que se dieron las condicionantes para que este hecho sucediera. Es decir, también mueren los hombres, nada más que los hombres morimos a manos de otros hombres y las mujeres mueren a manos de los hombres por el hecho de ser mujeres. Entonces la importancia que se le da a esta situación, a esta circunstancia, hace que exista un día específico en el año designado por la Asamblea de la ONU como el Día Internacional para erradicar o para combatir la la violencia en contra de la mujer. Por eso existe el Día de la Erradicación, sí, de la mujer y no del hombre. Y también por las formas, porque la violencia es sistemática. Podemos definir muy bien las características en las que se va a violentar al hombre, a otros grupos, y cómo se violenta a la mujer por parte de grupos que son hegemónicos o que tienen poder. Entonces, por eso sí hay que puntualizar, porque no es igual. Estamos educados en un sistema patriarcal donde todavía la mayoría de los grupos hegemónicos están conformadas por varones y la mujer es inferior o la ven inferior en todo este sistema, y entonces la violencia se va a ejecutar de diferente manera. Por eso no se puede generalizar, porque son otras características en las que se va a realizar la violencia hacia las mujeres. ¿Cuáles son los niveles de violencia en contra hacia las mujeres? Pues hablar de niveles, pues yo creo que ahí pensaría yo más en las formas, ¿verdad?, de violencia, que desafortunadamente cada vez le aumentamos más, ¿verdad?, desde la violencia familiar. Más categorías. Sí, más categorías, esta violencia que inicia desde la casa, esta violencia psicológica, la violencia económica, patrimonial, y si le seguimos buscando, pues vamos a ver esta violencia sexista, violencia simbólica, unas a más o a mayor nivel, pero ahí están palpables todas y tenemos que, lo importante es ahorita poderlas ya definir y distinguir para crear estrategias para erradicarlas. Son muchísimas las violencias, ¿verdad?, que desafortunadamente violentan o de alguna manera van a vulnerar a las mujeres. A los varones también, ¿verdad? Pero como estamos en este sistema, se puntualiza o se ejecuta, ¿verdad?, de una manera más fuerte en las mujeres. Entonces, son muchísimas las violencias, son muchas, pero hay que definirlas para poder erradicarlas, porque volvemos ahorita con lo de los hombres. No son las mismas características y hay que emplear otras estrategias. Y también, hacer énfasis en que es importante identificarlas para poder trabajarlas como tal. A pesar de que la violencia está dirigida tanto para hombres como para mujeres, todavía en países como el nuestro, la mujer es más ejercida hacia las mujeres que hacia los hombres. Violencia verbal, violencia física, violencia sexual, violencia económica, es correcto, violencia política, patrimonial, etc. Y si no las logramos identificar con las características o los elementos característicos de cada una, no vamos a poder erradicarlas. Entonces es necesario tener
un abanico de categorías o diversificación de esta tipología de las violencias para poder identificarlas, trabajarlas y erradicarlas, sino cómo las vamos a mover de nuestro corpus social. Muchas gracias. A continuación le paso la palabra a mi compañero. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? Pues bueno, en estos últimos años es cuando apenas nos empezamos de alguna manera a relacionar o a distinguir con lo de feminicidio. Siempre antes se le llamaba a los asesinatos homicidio. Pero desde que se empieza a hacer este estudio de las condiciones en las que mueren las mujeres, se tiene que de alguna manera categorizar y hay una investigadora, Diana Roser, ¿verdad?, que le dice femicidio por las características muy particulares en las que se están asesinando las mujeres en Estados Unidos. Posteriormente, Marcela Lagarde, ya con más estudios que se hacen sobre esta problemática y que pues en los años 90, ¿verdad?, y en la primera década de este siglo, por ejemplo, Juárez, que fue una de las zonas más afectadas sobre el asesinato de mujeres, pues se le llamó feminicidio. Claro, y no solo Juárez, ¿verdad?, es a lo largo del país, pero que hay zonas con mayor riesgo. Entonces, aquí se empezó a definir cuáles eran las características en que se asesinaban a los hombres o a las mujeres, y sobre todo para la investigación. No es la misma, ¿verdad?, tener las carpetas de homicidios, todo general, donde se asesina a una niña, a un niño, a un joven, a un adulto, en un solo archivo como homicidios. No, porque es diferente cada asesinato. Entonces hay que tener homicidios y hay que tener feminicidios, y dentro del feminicidio también hay que dividir, porque no es la misma la muerte de un feminicidio infantil a un feminicidio que se da de manera sentimental o en esta violencia doméstica, o un feminicidio por parte del Estado, o como uno que decía Julia Monarres, otra investigadora que estudia mucho los casos en Juárez, que es el feminicidio sistémico. ¿Y por qué le llama sistémico? Porque es un sistema, tiene características que se repiten, donde se asesinan a mujeres con determinadas características, condición de raza, situación económica, el lugar donde las van a asesinar, el lugar donde van a arrojar, ¿verdad?, los restos de esta manera tan violenta. Entonces sí se tiene que distinguir, porque ya lo decíamos ahorita, ¿verdad? Si no distinguimos y no dividimos y no llamamos por su nombre, ¿cómo erradicamos la violencia? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a establecer o a construir estrategias para erradicar? Porque no se puede investigar el homicidio de una persona que se enfrentó, por ejemplo, a la policía, ¿verdad?, o a otro hombre, a una mujer que la secuestran y que la asesinan. Es diferente. Entonces, por eso es muy importante y definir. Separar por... Así es. Por cada... Sí, por las características que conlleva cada situación. Yo me acuerdo mucho de una plática que tuve acerca de la distinción, el diferencial que existe entre ambas categorías, homicidio y feminicidio. Se puede entender de manera práctica y de manera entendible a un homicidio como limitar la vida de otra persona. Ese es un homicidio, es ponerle un hasta aquí a la vida de alguien más. Pero si se fijan, no tiene una razón de género, nada más dice una persona. Mientras que el feminicidio tiene que reunir ciertas características. Asesinar a una mujer por ser mujer, o asesinar a una mujer en determinadas circunstancias, hechos, lugares, vicisitudes, otros elementos que conforman ese asesinato hacia las mujeres. Entonces sí reúne características que hacen una esfera de diferenciar un homicidio versus un feminicidio tal cual. ¿A qué violencias están expuestas las jóvenes y las niñas? Híjole, pues desafortunadamente, pues yo creo que podemos hacer toda una lista, ¿verdad?, de las violencias de las que hemos mencionado, porque pues empieza esta violencia familiar, ¿verdad? Empieza con violencia familiar y se agrava. Claro, si nos vamos al espacio público, pues tenemos muchas violencias, ¿verdad?, que afecta a estas generaciones,
a ustedes como adolescentes, como jóvenes, pero también, aún estando dentro de la casa, tenemos ya otras violencias que son a través del celular, de la televisión, ¿verdad? Donde nos tienen todo el día, captan nuestra atención y a veces no percibimos todo el contenido tan violento, ¿verdad?, que estamos recibiendo, y creo que ustedes como adolescentes y los jóvenes están muy expuestos a este tipo de violencias. Híjole, yo me atrevería a decir que a todas las formas, a todas las maneras y a todos los niveles de violencia están expuestas las jóvenes y las niñas, en realidad las mujeres en general. Y sí considero que están expuestas en mayor grado que los hombres. En términos generales me podría atrever a decir que una mujer está, por ejemplo, mayor expuesta a algún tipo de de violencia sexual que un hombre. Verbal igual, patrimonial igual, económica igual, precisamente por el sentido hegemónico del machismo, de la masculinidad que existe en nuestro sistema social. Entonces yo con todas las de perder me atrevería a decir que a todas las formas de violencia están expuestas las mujeres, en mayor grado y por mucho que los hombres. ¿A qué violencias están expuestos los jóvenes y los niños? Ok, también a todas, pero ahora recíproco negativo, en menor grado. Por ejemplo, los hombres estamos expuestos a un tipo de violencia que tiene que ver más con la construcción hegemónica de la masculinidad. Por ejemplo, nosotros como hombres somos más fáciles de tener algún tipo de señalamiento de violencia verbal por no cumplir las características de la masculinidad. Por llorar, por no ser proveedores, por no ser una figura autoritaria, por no ser una figura fuerte, que probablemente ese tipo de violencia no la manifiesten tanto desde la perspectiva de las mujeres. ¿Me explico? También en otro sentido, el hombre tiene menor violencia económica que la mujer. La tiene también el hombre, pero la tienen más las mujeres. En la mujer existe más la violencia sexual que en el hombre, en la mujer existe más la violencia física que en el hombre, etc. Y nada más no quitar el punto de vista que les decía yo ahorita al principio, de que hombres y mujeres somos víctimas de hombres. El hombre termina violentando al hombre y el hombre termina violentando a la mujer. Entonces podemos estar expuestos a ambos tipos de categorías o a ambos tipos de maneras, formas o niveles de violencia, no quitando el dedo de renglón de que está más expuesta la mujer que el hombre. ¿Existen violencias que son compartidas? Sí. Ahorita decíamos la violencia familiar. Las violencias, a partir de un sistema que nos educa, le va a exigir al hombre comportarse de alguna manera, y si no cumple con el estándar en estas culturas machistas, es violentado, ¿verdad? Por no cumplir con las características de fuerza, de poder, de tener el control, de ser proveedor, siempre se va a violentar. Y en cuanto a la mujer, por pensar que es inferior, siempre se va a violentar a la mujer, porque en este sistema, en escala, estamos muy por debajo de los varones, aunque seamos de la misma clase social. Pero también se va a violentar a la mujer que va a transgredir esos sistemas. Aquí es muy importante resaltarlo. Las mujeres que tratan de salir adelante e incluso de ejercer actividades que se les tienen muy marcadas o definidas a los hombres, son muy violentadas, porque para un sistema piensa que no es el rol que deben de desempeñar. Todavía tenemos a muchos roles y estereotipos donde nos tienen encasillados cómo nos debemos de comportar, hombres y mujeres. Y cuando rompemos con esas reglas o con esos roles que tenemos que ejercer, es donde se presenta la violencia. ¿Qué es el machismo? El machismo... Uy. Bueno, yo creo que el machismo, voy a utilizar un término para explicar, puede ser polisémico. Polisémico quiere decir que tiene muchos significados. Mucho, sémico es la semántica, el significado de ahí. Pero podemos construir, para el mejor entendimiento de nuestra charla, conceptualizaciones que nos hagan entenderlo tal cual. Yo considero que el machismo es un sistema sociocultural malamente creado.
que ejerce un dominio, un poder de los hombres en contra de las mujeres, pero afecta también a los hombres. Es decir, no me hace nada más a mí por el simple hecho de ser hombre estar por encima de las mujeres, sino también ese sistema sociocultural creado erróneamente y malamente me afecta también a mí como hombre, como a ustedes como mujeres. Es un sistema que tenemos... ¿Perdón? Una espada de doble filo. Una espada de doble filo, es correcto. Es un sistema que nosotros tenemos idealizado, que nosotros tenemos construido en base a la forma en que nos educan, nuestra familia, nuestro hogar, en la forma en que nos educa la educación formal también, la escuela a la que ustedes van, en la forma en que nos educa la religión, la forma en que los medios de comunicación nos dan señalamientos de cómo debemos de comportarnos nosotros los hombres en diferencia de las mujeres, o cómo deben de ser ellas en diferencia a nosotros los hombres, pero insisto, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Hay que desentender esto de que el machismo es nada más para afectar a las mujeres. No, el machismo es un sistema social y cultural que afecta a ambos géneros, afecta a los hombres y afecta a las mujeres. Me atrevo también a decir que es una deconstrucción social que hemos hecho. Es una directriz que nunca debimos haber tomado, y sin embargo vamos caminando sobre ella. Nada más que estamos a tiempo de darnos cuenta de que esa directriz que tomamos se puede deconstruir para volver a reconstruirla, para tener nuevas bases, para tener nuevos cimientos de la sociedad que nos construye a ustedes y a mí dentro de esta esfera social. Pero eso es un conjunto de ideas, un conjunto de conductas, un conjunto de sistemas que nosotros tenemos en nuestra mente, de cómo nos tenemos que comportar, de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que actuar. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Y que parte es increíble, pero parte de este dominio y de la fuerza, por pensar así, que es el varón o que es el macho es el que tiene poder, y es el que tiene que controlar y el que tiene que dominar. Pero también, así como decimos que el machismo afecta al hombre, porque es el primero que va a afectar y va a violentar, porque le va a decir cómo se tiene que comportar y cómo tiene que ser. Pero aquí no tenemos que olvidar que no solo los varones ejercen el machismo, o lo promueven, o lo practican, sino que las mujeres también practicamos el machismo. Yo le puedo decir, usted es muy machista. ¿Por qué? Porque usted quiere que el hombre sea el proveedor, sea el fuerte, sea el que tenga el control familiar, sea el valiente, y que la mujer sea la sumisa. Entonces nosotros nos educan en esta cultura. Esta cultura en la que estamos aquí en Cuauhtémoc es una cultura machista. Así. Como de que la mujer no trabaja y se tiene que dedicar a la casa. Así es. Y muchas mujeres pensamos que así debe de ser la educación. Y muchas veces nos dicen que somos nosotros quienes promovemos esta cultura machista porque somos quienes educamos la familia. Sí la promovemos porque nos han educado en este sistema, en esta cultura. Pero quien tiene el poder son este grupo, no todos los hombres, ¿verdad? Porque nunca podemos generalizar, pero que sí tienen más dominio los varones que las mujeres, y que también las mujeres promovemos. Por eso tenemos que estar bien listas, de nosotros cómo estamos educando a nuestras familias, cómo estamos educando a nuestras niñas, a nuestros niños, adolescentes, también para no seguir reproduciendo, ¿verdad? Esta cultura y esta educación que termina violentándonos a ambos. Esto es todo por mi parte y le paso la palabra a mi siguiente compañera. ¿Qué es el micromachismo? Bueno, el micromachismo, ahorita hablamos de machismo así en general, una cultura donde el fuerte, el que domina, el que nos dice desde las instituciones, desde la religión, la educación, cómo tenemos que comportarnos hombres y mujeres. Pero los micromachismos, como que por eso micro, no los distinguimos. Pero yo les voy a poner un ejemplos muy sencillos. Los niños no deben de llorar. No lloren, hijo, porque parece niña. Lo voy a castigar y se me va a ir allá al rincón con las niñas. Fíjense, o sea, un castigo está relacionado. No se ponga rosa, porque eso es para las niñas. O sea, todas esas frases que utilizamos así de manera tan simple, cotidiana, nos van educando y nos van dirigiendo,
¿verdad? De cómo nos tenemos que comportar. Plánchele a su hermano. ¿Sí? O usted, ándele, váyase a trabajar. Usted, no está su papá. Ahora usted es el hombre de la casa. Y dice el niño, ay, ¿yo por qué? Esos son los micromachismos. Y que a veces no los percibimos. Pero si los juntamos, imagínense, pues es todo este sistema machista que nos educa. Es correcto. Los micromachismos, pues, pueden ser entendidos como un conjunto de comportamientos, de actos, de conductas que tenemos las personas para poder fomentar y para poder crear este sistema machista que domina nuestras sociedades. Y es tal cual los ejemplos que comparte Norma. Nada más que lo que a mí se me hace muy importante del tema es que los vemos muy normales y no nos damos cuenta y no nos detenemos a pensar y a reflexionar acerca de esas frases, de esas conductas, de esos comportamientos. Creemos que la sociedad así debe de dictar esas instrucciones. En nuestra casa, las figuras a las cuales nosotros mayor relevancia damos, mayor respeto y mayor forma de entendimiento damos son nuestros papás, por ejemplo. Y si nuestros papás nos dicen, por ser hombre, usted niño no debe llorar, nosotros lo adoptamos como algo normal en nuestras vidas. Y crecemos creyendo que por ser hombres no debemos llorar. Esa es una pauta de comportamiento del micromachismo. Lo interesante es que no nos detenemos a cuestionarnos, ¿por qué no puedo llorar? O sea, ¿porque mis papás me dijeron? ¿O porque soy hombre? ¿O porque quién lo dice? No hay nadie que lo diga. Es una construcción social que nosotros mismos hemos hecho. Pero esa construcción nos ha afectado mucho y nos afecta a nosotros como hombres, nos afecta a las mujeres y está dirigida por hombres y por mujeres. Entonces esos micromachismos son cosas que vemos, yo le robaba ahorita la palabra a Norma diciéndole en la cotidianidad de los hechos, en el día a día, en la escuela, en la familia, con los amigos, cuando uno va a la tienda, cuando uno enciende la televisión, con los comentarios que uno ve, con el color de los juguetes, con la forma en que debe vestirse un hombre, con la forma en que debe vestirse una mujer. Y en realidad no hay una pauta establecida para que las cosas tengan que ser así. En realidad la sociedad las fuimos creando y nosotros las adaptamos y las aprendemos como algo normal. Es correcto, como algo totalmente normal. Aquí podemos de alguna manera resaltar dentro de toda esta violencia el papel tan importante que juega la escuela y la educación, porque pensaríamos que en la escuela vamos y de alguna manera nos están educando para ser mejores seres humanos. Entramos a un salón, hay niños, hay niñas, ¿verdad? Y se nos va a tratar de la misma manera. Y vemos que no es la excepción tampoco ni la familia, ni la educación, ni el espacio público y otras instituciones, ¿verdad? Desde ahí, de manera cotidiana, estamos ejerciendo esa violencia y no nos damos cuenta porque estamos separando los roles y todavía estamos definiendo cómo se deben de comportar hombres y cómo se deben de comportar las mujeres. Y no nos vemos como personas con toda la capacidad que tenemos tanto hombres como mujeres, porque acá mi compañero puede ser más chillón que yo. Sí. Así es. Al primero que afecta el machismo es al varón, porque ya le está diciendo cómo tiene que ser. Y tiene que ser bien fuerte, y tiene que ser proveedor, y usted tiene que cuidar la familia, tiene que llevar el chivo. Entonces, y tiene que tener características y habilidades que a veces no las tienen. Los está limitando. Claro, los está limitando a ser sensibles, a decir no puedo. Entonces, al primero que está violentando es al varón, ¿verdad? Porque habrá muchos hombres que dicen, yo no quiero ser así. Es más, yo no me quiero salir al espacio y ser el proveedor. ¿Qué tal si yo me quiero quedar en la casa a cuidar la familia y administrar el hogar? ¿Creen que los medios de comunicación y redes sociales como el Facebook, Instagram, TikTok ayuden a combatir la violencia contra las mujeres o ayudar a incentivarla? Híjole. Yo creo que la incentivan más, pienso, porque sobre todo si nos vamos si nos vamos por ejemplo a Facebook, revisen Facebook y vean cuántos contenidos vienen donde hacen propuestas para erradicar la violencia. Si quitamos el 25 de noviembre, ahorita que de alguna manera, todavía no están tan saturadas las redes con este día, o el 8 de marzo, durante todo el año
¿Cuántas personas entramos a un círculo de reflexión o vemos las propuestas de los grupos de mujeres o del Instituto de la Mujer para erradicar la violencia o tenemos la información? ¿O cuántas veces a ustedes en la escuela hacen este tipo de reflexión? Quitando el 25 de noviembre y quitando el 8. No. Todos los días lo vemos en las canciones, en la manera en que se visten las personas, en su vocabulario, en los programas. Todos los días vemos cómo debe comportarse un hombre, cómo debe comportarse. Vemos la violencia explícita, esta violencia verbal, esta violencia sexista. Y lo vemos de manera cotidiana y nos reímos, nos burlamos, ahí están los memes. Como por ejemplo, si un hombre sale en un video portando una playera rosa, en los comentarios pueden salir por qué te pones una playera rosa, y de ahí todos dicen, no, pues de eso ya no me pongo otra playera rosa. Y lo más triste es que hemos normalizado también, estamos tan acostumbrados en las redes sociales, estamos saturados de información que ni siquiera tenemos, o sea, no hacemos una reflexión cuando vemos un comercial donde vende un artículo o una moda y enseguida vemos que asesinaron a tal persona. Lo pasamos como si fuera lo mismo, normal. Y más triste es cuando usamos estos medios y esta tecnología de alguna manera para estar grabando esta violencia y la convertimos en show. Y nosotros nos volvemos insensibles a estas situaciones. Y quiero recordarles el caso de la niña, donde se golpean dos chicas y van a grabar toda la pelea, y meses después una de las niñas muere en una secundaria. ¿Cómo es posible que no intervinieron las alumnas, los alumnos, los maestros, y que únicamente estamos grabando, utilizando estos medios, ¿verdad?, que nos deben de ayudar para estar fomentando la violencia? Entonces, para mí, yo no digo que no existan algunos canales, algunas herramientas, pero es más lo que incentivan la violencia. Yo estoy en la misma postura. Creo que las redes sociales en general y muchos de los medios de comunicación masiva, muchos, no todos, en su gran parte de contenido ayudan a contribuir o a incentivar la violencia en contra de las mujeres. Es poco y escaso el nivel de erradicación que existe en los contenidos que ellos tienen. Y me voy específicamente a las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram están llenos de contenidos. Acuérdense que los medios de comunicación tratan de vender cosas, de vendernos ideas, de vendernos contenido, de vendernos emociones, de vendernos sentimientos. Y están muy mal direccionados, de hecho van por otro camino, lejos de la erradicación y del combate de la violencia. Más bien lo que hacen es fomentarla a través de los contenidos explícitos que ahí nos van arrojando poco a poquito. Me atrevería a decir que gran parte de los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales hoy en día, ayudan a incentivar la violencia en contra de las mujeres, desgraciada y lamentablemente. ¿Creen que los contenidos educativos ayuden a combatir la violencia contra las mujeres? Los contenidos educativos. Escuelas y todo eso. Ajá. Yo creo que sí pueden ayudar a contribuir a la erradicación. Nos falta mucho todavía, y específico en los contenidos educativos, creo que apenas se está viendo manifiesto cómo pueden contribuir a la erradicación. Pero yo le he puesto más a otro ámbito, a la práctica docente. Una persona bien preparada dentro o frente a un aula, frente a alumnos como ustedes, tiene todas las de ganar si está bien preparada para fomentarlos a ustedes o para llevarlos a un camino de la erradicación. Entonces yo sí le apuesto a que los contenidos educativos nos puedan ayudar como una herramienta, un instrumento, una forma, una manera de erradicar la violencia en contra de las mujeres. No se había hecho en todo este tiempo, en toda esta recorrida de nuestro país, no se había hecho, pero pienso que estamos en ese momento de transición, en ese momento de cambio, en donde los libros, la práctica docente, los contenidos explícitos que se dan dentro del aula ayudan y contribuyen a la erradicación de la violencia. Pero nos ha costado mucho. Tal cual ha corrido sangre, se han despedido personas, ha pasado muchas cosas negativas para que este momento se pueda dar como válido dentro de la educación, que podamos decir, por fin los contenidos educativos están ayudando a erradicar la violencia en contra de la mujer.
en asignaturas, por ejemplo, en las carreras, en las áreas de humanidades que hay en preparatoria, en, insisto, en la formación, en el profesionalismo que tienen los docentes frente al grupo, en los libros, en la práctica docente, etc. Y creo que algo muy importante que yo quiero puntualizar es que a veces desde el aula muchas docentes o muchos docentes siempre piensan los valores, el comportamiento se tiene que mamar o se tiene que fomentar en la familia, y no es cierto. La violencia, así como la educación, debe ser transversal, y es transversal, es en todos los ámbitos. Entonces a nosotros nos educan en la casa, pero nos educan en la escuela. Es más, a veces pasamos más tiempo en la escuela y convivimos más que en la escuela que en la propia casa. Entonces habrá que cuestionar hasta dónde la escuela, todo el espacio, se generan ambientes más cordiales y más equitativos y para poder erradicar esta violencia. Y cuál es el comportamiento de las maestras y maestros que tenemos ahorita quienes nos están educando, y si verdad ellos están interesados en implementar, verdad, todas estas estrategias para ponerlo en práctica desde situaciones muy sencillas, como veíamos ahorita con los micromachismos, cambiar, verdad, muchas posturas y muchas formas que tenemos de ir fomentando la violencia. Desde lo más sencillo es donde podemos nosotros contribuir desde la educación, ¿verdad? Porque ahí es donde estamos y es donde nosotros validamos que así debe de ser. Por eso estudiamos. Pensamos que así, como nos dicen en la escuela, es como nos debemos de comportar. Porque pensamos que porque vamos a la escuela no somos violentos, o no somos delincuentes, no es cierto. La violencia es transversal y está en todas las clases sociales, en todos los medios. Y creo que la escuela debe de hacer muchos cambios, porque hay mucha violencia desde las jerarquías. Sobre todo con la mujer. Así es. De hecho, bueno, para poder aterrizar el punto, yo pienso que ya hay nociones en la escuela, ya hay así como ciertos puntitos que nos hablan de la contribución que se hace en la práctica educativa de la erradicación en contra de la violencia de la mujer. Pero también recordemos el punto, muchas veces esas manifestaciones de violencia se dan en espacios educativos. Entonces ya el hecho de hablar del tema, ya el hecho de tener asignaturas, materias, planes y programas que nos hagan reflexionar acerca del tema, ya le llevamos de gane. Nos falta mucho, nos falta un recorrido enorme, pero ya traer esos temas al aula, que ustedes los puedan reflexionar con sus maestros, con sus compañeros, pues ya nos hace saber un poquito del crecimiento que hemos tenido en ese ámbito de la contribución del sistema educativo ante la erradicación de la violencia contra la mujer. Y ustedes también exigirlos, ¿verdad? Exigirles para que los maestras y maestros se pongan a leer, indaguen y hagan este tipo de ejercicios. Y ahora le paso la palabra a mi compañero. ¿Creen que la música combata o incentive la violencia contra la mujer? Wow. La música en general, bueno, yo tengo un comentario al respecto. No quiero ser estadístico, pero me voy a atrever a inventar cifras así. Miren, yo creo que por una canción, o yo creo que por algún contenido que existe en la música, en una canción, que vaya a favor de la mujer o que vaya a favor de erradicar la violencia, existen... 9. No, yo le sumo que más, 15, 20. Fíjense, de este lado es una canción que trata de ayudar la erradicación de la violencia contra la mujer, y de este lado, de esta esfera, tengo 4 veces mi mano, unas 20 canciones que fomentan la violencia en contra de la mujer. Entonces yo creo que el uso de este medio de reproducción musical, más que erradicar la violencia, la incentivan y la ayudan a contribuir. Decía Norma ahorita, no hay que generalizar, no todas las canciones hablan de eso, ustedes saben que no todas las canciones hablan de la violencia en contra de la mujer, pero pónganse a escuchar la radio, entren ustedes a YouTube, vean a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares qué música escuchan y hagan esa diferencia. Imagínense que hay dos cazuelitas aquí, y en esta cazuelita vamos a echar todas las canciones que hablen cosas bonitas o cosas que erradiquen la violencia contra la mujer, bien poquitas, y pongan en esta cacerola todas las canciones
que hablen acerca de la violencia de la mujer. Pues Esto se va a llenar, es dos correcto. papelitos en la buena y en la otra hasta se desborda la Yo, gasolina. sí, yo creo que ahí ustedes sí son expertos. Y yo creo que ahí ustedes, pues este tipo de proyectos que realizan aquí, pueden hacer muy buen análisis, Ajá. ¿verdad? De las canciones, porque pues qué música, yo ahora que sí les preguntaría, ¿qué música escuchan? ¿Verdad? Mire. Si uno se va al reggaetón o a todo esto, de Yo me verdad. voy más al punk. Al punk. No escucho música que diga así como palabras como el rock, no, básicamente escucho sonido, Más melodías, más sonido. más sonido. Pero miren, vamos a hacer un ejercicio bien rápido. Nosotros vivimos en la parte norte de México. Somos de los países de acá, estados de la frontera del país, somos norteños. Y nosotros tenemos un común denominador de la música. Por ejemplo, nosotros no escuchamos tanta bachata como escuchan más al centro del continente. No escuchamos tanta música de baile que se escucha en el centro del país. Nosotros somos más norteños, somos más... Por ejemplo, últimamente escuchamos mucha música bélica. ¿Saben lo que es eso? Corridos, narcocorridos o corridos tumbados. ¿De qué hablan esas canciones? Hablan del amor, hablan del cielo, hablan de las flores. Exacto. De cosas de cosas negativas y de cosas negativas, malas, o sea. es correcto. Entonces yo por eso les hacía ahorita el ejercicio, hagan ustedes una comparación. Yo creo que por una canción que tenga valores, que tenga principios, que tenga un contenido positivo, ante el tema que estamos hablando, existe, tú lo decías ahorita, la canción de este lado se nos va a desbordar. Se nos va a desbordar de canciones que hablan con un aspecto negativo, precisamente el tema que hablamos, que señala a la mujer, que la hace sumisa, que violenta de alguna manera, en este caso verbalmente, acerca de ese género. Y que genera también que las mujeres pues hagan este tipo de composiciones también para defenderse en contra, ¿verdad?, del hombre. Del hombre. Y que no es feminismo, es hembrismo. Y si no, preguntémoslos, vamos a preguntar a la rata de las dos patas, ¿verdad? Imagínense, o sea, no queremos tampoco, ¿verdad?, generar este enfrentamiento entre hombres y mujeres, porque parece que nos contestamos, ¿sí? Y nos estamos violentando unos a otros. Pero escuchen, yo creo que ustedes sí tienen toda esa facilidad. Nosotros escuchamos ya otro tipo de música que también es muy violenta, aunque le pongan muchas florecitas. Sí, disfrazada con palabras. Así es. ¿Creen que los juegos como las muñecas y los carritos deben ser específicos para que los disfrute un género? O sea, las muñecas mujeres o carritos hombres, ¿no? No, para nada. También recuerdo mucho en pláticas que he tenido acerca de esta temática que tenemos. Hay muchas cosas a nuestro alrededor, chicos, que no tienen género. Hay muchas cosas a nuestro alrededor. Hay ropa, hay vestimenta, hay accesorios, hay juguetes, hay artículos que no tienen género. Y cuando hablo de no tener género me refiero a que no están dirigidos para que los utilice una persona en específico o un grupo de personas en específico. Acuérdense lo que yo les decía ahorita al principio de las preguntas, son construcciones sociales que nosotros tenemos. A nosotros nos enseñan o nos dicen que por ser hombres tenemos que jugar fútbol, tenemos que jugar peleas, tenemos que jugar luchas, tenemos que jugar los carritos y tenemos que ser rudos al momento de estar interactuando con los demás. Y a las mujeres les enseñan las mismas agentes de socialización que les decía ahorita, la familia, la religión, la escuela, los medios de comunicación, que ellas tienen que ser más sumisas, que ellas tienen que jugar la cocinita, pero las cosas tienen que ser así, no tienen que ser así. Por ejemplo, imagínense a Adán de chiquito. Si Adán quería jugar a cocinar pasteles, ¿eso lo hace menos hombre que otros hombres? No. Para nada. ¿Se dan cuenta que tiene que ver que cocine pasteles o que quiera jugar a las muñecas? No tiene nada que ver. Entonces, nosotros como sociedad le atribuimos a las cosas determinado aspecto, determinado género.
Y ahí es cuando decidimos que los balones tienen que ser para los niños. Ahí es cuando decidimos que los monitos de luchadores tienen que ser para los niños. Como los carritos también. Como los carritos, como las Barbies para las mujeres, las muñecas para las mujeres, los artefactos de cocina para las mujeres, el maquillaje para las mujeres. Si me explico, nosotros somos los que les damos esa carga, nosotros como la sociedad. cocina para las mujeres, entonces cuenta con Gordon Ramsay porque es cocinero. Por ejemplo. Porque él se fue por su camino. Ajá. Él Pero respetó su camino. es correcto, pero te puedo apostar que a él le costó mucho haber salido de esa esfera marcada de la sociedad. Te apuesto que a él lo señalaron, le atribuyeron cosas que no era, lo ofendieron, es correcto. Y hay casos también de mujeres donde salen de ese espectro socialmente construido. O sea, le echan fuego, pero por lo menos vale la pena para poder salir. Lo afecta más psicológicamente. Mucho más. Pues siempre recordando que cuando utilizamos este tipo de objetos nos están educando, igual que lo veíamos ahorita con las canciones. Desde niños y desde niñas, nosotros ya vamos determinando qué es lo que debes de hacer. Entonces, si vemos a una niña con un muñeco arrullándolo, ya damos por hecho que es la mujer la que tiene que cuidar la familia. ¿Y nomás la mujer debe cuidar a la familia? No, creo que no. Entonces, al contrario, deberíamos de ponerles muñecos a los niños también para que apoyen, y no que apoyen, asuman su responsabilidad también, porque son responsabilidades compartidas dentro de una familia. Yo me imagino que muchos de ustedes lavan trastes, ¿verdad? También, si no, que ahora para Navidad, un jueguito de trastes para cada uno para que aprendan a lavar trastes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son actividades que tenemos que hacer en común en una familia, no son de un determinado género. Y yo creo que ahorita sí hay más facilidad para que ustedes puedan elegir, ¿verdad? Con qué jugar, qué aprender, e ir quitando, ¿verdad? Todos esos roles que nos han hecho tanto daño y que nos limitan. Porque, a ver, ¿quién te dice que vas a ser un gran chef? Exacto. O un gran diseñador cuando tomes tu máquina de coser, que no es exclusiva de las mujeres. Pues nadie te lo va a decir, pero hay que quebrar un poco el cascarón para terminar de romperlo. Así es. Hay que romper tabús, hay que romper modelos, estigmas que nosotros mismos hemos construido. Nomás no les recomiendo los tacones, ¿eh? Híjole, sí, se cansa uno mucho. ¿Cómo creen que se pueda erradicar por completo la violencia contra la mujer? Pues yo creo que aunque es un camino muy difícil, pues ya tiene algunas décadas, ¿verdad? De que muchos grupos de mujeres, y yo puntualizo muchos grupos de mujeres, porque acuérdense que quien es violentado es el que se va a rebelar, es el que se va a manifestar. El que está en una situación de comodidad o de poder no va a decir nada, está en una situación cómoda. Pero ya tenemos muchas décadas donde las mujeres se han manifestado, grupos de activistas, grupos de feministas, donde están exigiendo, ¿verdad?, esta erradicación de la violencia y generando estos encuentros en la escuela, en la familia, en la iglesia, en todas las instituciones. Es como vamos a poder erradicar. Pero en especial nosotros tenemos que estar abiertos y hacer una reflexión, empezar por analizarnos cuál es nuestro comportamiento, porque ustedes pueden a su edad ya hacer una reflexión de cómo los están educando y si está bien cómo los están educando. No necesitamos ser adultos para emprender una marcha o una lucha, no. Desde ahorita cuestionar de una manera tranquila, sin violentarnos, decir, a ver, ¿por qué me están educando así en mi casa? En la escuela me dicen una cosa, acá me dicen otra. Esta continua reflexión, los debates, eso va contribuyendo, porque entonces estamos, de alguna manera, vamos a transgredir esos sistemas que nos imponen, y nos imponen porque no cuestionamos, y nos reprimimos, y sabemos que hay cosas que no son justas. Entonces hay que decirlos, hay muchas maneras de decirlos. ¿Y usted cómo considera que se puede cambiar eso? Es un camino, pero es una lucha social que desde los adolescentes como ustedes, las mujeres como yo, los jóvenes como
mi compañero desde la escuela, como maestros, todo el mundo podemos contribuir. Cuando nosotros empecemos a desquebrajar, como dijo aquí, a romper este sistema machista. Porque eso es lo que nos tiene bastante mal. Se necesita romper desde adentro para terminar ya. Así es, tenemos que terminar con este sistema, porque es un sistema que nos envuelve a todos. Cascarón. Entonces, quitarnos esa idea de que el hombre es superior, de que la mujer debe de hacer esto, porque hemos demostrado que tenemos la misma capacidad, ¿verdad? Para, igual que los hombres, y que los hombres también pueden desarrollar otras habilidades que estaban limitadas y que estaban lo más enfocadas a las mujeres. Yo creo que desde ahí, que ustedes se den el permiso, desde ahí, desde empezar por nosotros mismos a cambiar muchas de las actividades que realizamos, de cuestionar y sobre todo de estar pendiente también y sumarnos a lo que están haciendo los demás, de no ser tan insensibles hacia lo que está pasando, al vecino, a la amiga, preguntar, investigar qué grupos, ¿verdad?, dan apoyo. Aquí tenemos al Instituto de la Mujer, en la Fiscalía, conocer estas instituciones donde nosotros podemos apoyarnos y que pueden seguir estos casos de violencia. Nosotros deberíamos de tener conocimiento, todas y todos deberíamos tener conocimiento, porque son desde muchos factores, donde nosotros podemos empezar a erradicar esta violencia. Es muy difícil que un grupito así chiquito lo logre, pero miren, como un movimiento activista, volviendo a cómo empezamos esta entrevista, como un movimiento eran hombres y mujeres, y cómo las mujeres se sumaron a todo un movimiento, ¿verdad?, en contra de un gobierno. Y fíjense, estamos hablando de 1960, y vean ahorita todo el impacto. Desafortunadamente parte, ¿verdad?, de un asesinato. Y muchos de los movimientos parten de los asesinatos. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros? Primero, tener en cuenta cómo nacieron todos estos movimientos. ¿Cuántas personas se han esforzado por cambiar nuestras vidas? Reconociendo el papel de las mujeres y de los hombres que también están aportando a la erradicación de la violencia. No ser indiferentes con las otras personas. Entonces hay muchas maneras que desde su propia condición y de la propia, nosotros podemos acercarnos. Porque no hay varita mágica. Es el cambio de actitudes, es cambiar nuestra forma de vida, es cuestionar a nuestras familias de una manera tranquila, ¿verdad? Sin violentarnos. Bueno, yo le sumaría a lo que nos comparte Norma un elemento muy importante que es la educación, pero no la educación ir a sentarnos al salón y escuchar a nuestro profe, sino la educación como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Acuérdense que nuestros papás también nos enseñan, acuérdense que la tele también nos enseña, acuérdense que el celular también nos enseña. Entonces yo le apuesto mucho a la buena educación y a la educación de calidad para poder erradicar este ámbito de la violencia en contra de la mujer. Nos hace falta una buena educación, nos hace falta más educación, pero no nada más educación formal de la escuela, sino entre pares, sino de padres a hijos, entre hermanos, entre compañeros, entre amigos, y hacer saber bien la información que tenemos una vez identificada para poder erradicar esto. No es imposible, pero tampoco es fácil. Es un camino muy largo, es un camino muy complicado, es un camino lleno de muchas trabas, de muchos baches, de muchas circunstancias que limitan el desarrollo, pero para allá vamos y se ha caminado bastante cerca de eso. Por nuestra parte ha sido todo, no sé si gustan agregar algo más. Pues yo quiero felicitarlos, primero porque son temas que deberíamos de estar al diario reflexionándolos, porque al diario se ejerce la violencia, ¿verdad? Y aquí lo vemos, de verdad, si puntualiza, es más punitiva en las mujeres, y deberíamos de estar haciendo este tipo de reflexiones
en todos los espacios. Entonces yo quiero felicitar a los que estén interesados en esto, pero sobre todo animarlos, para que no solo se quede en una entrevista, sino que ustedes empiecen a observar cómo es mi mundo, cómo es mi espacio, cómo es mi familia. Porque entonces cuando hacemos esa reflexión y observamos, vamos a poder hacer esos cambios. Ver una manera de pensar de otros para después ser cada día mejores. Así es. Al ver a los demás, aprendemos algo. Cada cosa que vemos, aprendemos también. Es lo mismo también, si ves cosas, no sé, malas, gente mala, puedes aprender de ellos malas cosas. Por eso siempre hay que fijarse en todo lo malo tiene algo bueno. Todo lo malo tiene algo bueno. Cosa que se intenta dejar de ser eso, dejar de hacer eso. Todo lo malo tiene algo bueno. Todo lo que se ve mal tiene un lado feliz. Y sobre todo cuando se observa este tipo de situaciones que haces tu referencia, tenemos que hacer una reflexión de dónde parten esas actitudes. ¿Por qué las personas actuamos de esa manera? Y ponerle nombre, aprender y ponerle nombre a las violencias que sufrimos. Porque cuando le ponemos nombre, sabemos dónde nos podemos atender o cómo podemos ayudar a los demás. Entonces yo creo que ustedes pueden hacer muchísimo desde estos espacios, porque tienen una voz que alguien va a escuchar. Por mi parte, 3 cosas nada más, pero bien sencillitas. Agradecerles, felicitarles y hacerles una petición. Agradecerles por la oportunidad que nos brindan de estar aquí con ustedes y compartir este ameno rato tratando la temática de hoy. Felicitarlos por todo lo que hacen, porque este tipo de proyectos hacen sociedades fuertes y hacen sociedades muy dignas en el exterior, en nuestro entorno. Y hacerles una petición: no desistan, nunca desistan de sus sueños, nunca desistan de sus anhelos, nunca desistan de las promesas que se tienen para consigo mismo, porque este tipo de espacios, este tipo de proyectos, este tipo de actividades los van a hacer crecer mucho como personas, más de las personas que ya son. Entonces es mi comentario, es un agradecimiento, es una felicitación y es una petición para que sigan haciendo este tipo de actividades, este tipo de proyectos y sobre todo que hagan acciones que vayan formándolos a ustedes como personas, que los hagan íntegros en sociedad, que los hagan felices, que los hagan plenos. Ok, eso es lo que yo les quería comentar como punto final. Sí, agradecer a este proyecto tan bonito que ya tengo tiempo de conocer, al Semillero Creativo, ¿verdad? Con este proyecto de radio que se suma de alguna manera con este tipo de actividades, se está sumando y le está abonando a la erradicación de la violencia al hacerla visible a través de estos encuentros y de estas reflexiones. ¿Qué más quisiera uno haber tenido este tipo de espacios cuando nosotros estábamos en su edad? De verdad, entonces aprovechen ese tipo de acciones que se les presentan. Yo a su edad, de este tipo de temas... Él andaba jugando con los carros y yo con las muñecas. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su visita y habernos compartido estas pláticas tan interesantes. Esperamos a que nos acompañen en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra audiencia por seguirnos y esperar nuestras próximas producciones. Nosotros somos Semillero Creativo de Radio Cuauhtémoc. Hasta luego. Listo.